Hola, hola, bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo segmento en mi canal. Mi nombre es Génesis Hernández y en esta oportunidad vengo a presentarte el primer capítulo de esta serie de contenido que está, digamos, inspirada, o mejor dicho, es un análisis de este libro que se llama Más vivo que el diablo, también en otros países se llama Más astuto que el diablo. Esta serie de contenido para mí es súper especial porque la estoy haciendo con dos finalidades. Uno, que yo pueda aportarles el mayor valor a todos los emprendedores, a todas las personas que están en este camino de emprendimiento, de negocios y que a su vez, pues como yo, no tenían a la mano esta información que a pesar de estar publicado desde hace un montón de años, no tenía ni idea que este libro existía, no sabía el valor del que me estaba perdiendo. Entonces, me parece muy importante compartir este tipo de información. Y la segunda finalidad es que yo pueda mejorar mis habilidades comunicando. Y para mejorar una habilidad lo que hay que hacer es ponerla en práctica. Entonces, este primer capítulo voy a hablar un poco más bien de la introducción del libro, no tanto del capítulo como tal, para que los próximos capítulos tengan sentido y sepas pues de por qué nace este libro, quién lo escribió, todos estos datos que para mí son bastante importantes, más allá de simplemente hacer citas que tengan mucho valor. Bueno, este libro fue escrito por Napoleon Hills. Hice unas anotaciones aquí porque no quiero que se me escape nada. Napoleon Hills es el mismo escritor del libro Piense y hágase rico. De hecho, lo menciona aquí en el primer capítulo. El primer capítulo se basa mucho en lo que pasó él para escribir ese libro, pero este libro está basado en una conversación ficticia que tiene él con el diablo. Escrito en 1930, pero publicado en el 2011. Es decir, este libro se escribió en 1930 y casi 80 años después fue que se publicó. Y aquí te voy a dar la razón y el contexto de esto. El contenido era muy polémico para la época, porque habla directamente del diablo como una metáfora del miedo, la manipulación y el control mental. Escucha esas tres cosas: miedo, manipulación y control mental. Después dice que también es una crítica a la religión, al sistema educativo y a la sociedad. Por eso se considera como un tema muy polémico. Y porque también expone cómo las personas somos programadas para vivir con miedo. Básicamente, el miedo es el tema principal del libro, ¿no? Dice que una vez que Napoleón Hill murió, o sea, en vida no lo publicó por miedo, y una vez que murió, su esposa y sus familiares, su círculo cercano, tenían miedo de publicarlo porque no sabían qué represalias podía traer esto en contra digamos, la reputación de la familia. Entonces fue guardado por más de 80 años. Y bueno, en este resumen escribí que Napoleón crea un diálogo donde interroga al diablo y el diablo revela cómo controla a las personas. El hábito explica conceptos como el hábito de ir a la deriva, es decir, vivir sin un propósito, simplemente seguir la corriente, como quien entra a una caminata y ya hay personas caminando y simplemente se une a la caminata. El miedo como herramienta de control mental y como la mayoría vive sin cuestionarse nada. Yo no sé ustedes, pero yo tengo 34 años y más o menos a los 30 entré como en una crisis de que me preguntaba qué más había para mí, no me era suficiente nada y la verdad es que siento que hay personas que llegan a una edad mucho más madura sin cuestionarse estas cosas. Suerte más bien los que a los 20 están indagando en esto. Así que por eso me es importante para mí compartir todo esto que fui descubriendo. Del mismo escritor de Piensa y hágase rico, ese libro digamos que es más optimista y está como enfocado al éxito, mientras que este libro, Piense y hágase, Más astuto que el diablo, es un libro más oscuro y confrontativo. Muestra los pensamientos sin filtro del escritor, o por lo menos eso es lo que decía la gente al momento que se publicó, y personas que evidentemente lo conocían. Es un libro provocador, psicológico, incómodo, pero muy poderoso de contenido. Y se dice que fue oculto por décadas porque se consideraba peligroso. Imagínate un libro que fue oculto casi por un siglo, simplemente porque podía despertar a muchas personas. Y pues se entiende que el mundo quiere que mucha gente esté dormida, que no se
no se despierte ante las injusticias, ante un sistema de educación que está obsoleto. Así que Napoleón Hill, digamos que estaba muy adelantado a su época. Fíjate que el libro de Piense y hágase rico lo escribió en 1937 y, y casi que 7 años después, en 1930 lo publicó, perdón, y casi que 7 años después fue que publicó entonces escribió perdón, acumuló un montón de conocimientos para ello. De hecho, en el primer capítulo dice que por más de un cuarto de siglo, es decir, por 25 años, su principal meta había sido separar, organizar una filosofía de realizaciones con las principales causas tanto del fracaso como del éxito, ¿verdad? Su trabajo inició en 1908 como resultado de una entrevista que condujo con Andrew Carnegie, no sé cómo se pronuncia. La verdad es que él le contó a esta persona que quería hacer como escritos basados en lo que a las personas más exitosas para esa época les había funcionado. Y Andrew lo retó básicamente a que abandonara esa idea de simplemente hacer escritos, porque la idea principal de Napoleón era básicamente publicar esos escritos, ganar dinero y pagarse su carrera de derecho. ¿Qué pasa? Que Andrew, que ya estaba en muchos negocios y pues ganaba mucho dinero, le dijo que había muchos abogados, pero pocos filósofos con éxito. Pero lo difícil de los filósofos es que muchos de ellos no llegaban a ganar su fortuna sino hasta después de muertos, básicamente. Habían personas que escribían libros y que recién 100 años después era que se percibía mucho dinero para su familia, pero no para ellos. Entonces, la idea de ganar dinero con los escritos no era una realidad, mientras que adentrarse en un proyecto que de hecho requirió 25 años era una tarea que muy poca gente estaría dispuesta a hacer, pero que valía la pena para generaciones futuras, no solo para las generaciones de esa época, sino para, por ejemplo, las nuestras, que estamos ahora, pues mucho más del 2000. Entonces, básicamente él se aventuró a hacer esos escritos, y de hecho una de las citas que coloqué aquí dice, si quieres hacer algo que sea útil, no solo para la gente de hoy, sino también para que dure para toda la posteridad, ocupa tu tiempo organizando con base a esas historias las causas y el fracaso de esas personas. Básicamente aquí, Andrew critica que las escuelas y las facultades enseñan todo excepto los principios de la realización personal, es decir, todas las cosas que deberíamos hacer en la práctica para sentirnos realizados como personas. Critica que pasamos de 4 a 8 años estudiando un montón de cosas que no se sabe qué hacer después con ese conocimiento, o sea, materias en los colegios que después olvidamos por completo. Entonces dice que el mundo necesita una filosofía del éxito práctica. Es por eso que le pide que organice el conocimiento resultante de la experiencia de hombres y mujeres de la gran universidad de la vida. El trabajo demandará por lo menos 20 años de esfuerzo continuo, durante los cuales deberás ganarte la vida con otra fuente de ingresos. Imagínense ustedes trabajar por más de 20 años en un proyecto que recién mucho después es que podría aspirar a ingresos. Y sin embargo, imagínense que trabajó 25 años y después pasaron 80 para que se publicara el libro. Es una locura. Y dice que, bueno, esto ya se los había mencionado. Después dice, deberás entrevistar no solo a los que son extraordinariamente exitosos, sino también a muchos que han fracasado. Y analizar con cuidado a miles de personas clasificadas como fracasadas, entre comillas, y con fracasadas se refiere a los hombres y mujeres que llegan al capítulo final de la vida decepcionados porque no lograron el objetivo que habían establecido en su corazón. Y en la parte de tu investigación, dice, descubrirás que la causa del éxito no es algo separado y lejos del hombre, sino de una fuerza intangible de la naturaleza, que la mayoría de los hombres nunca reconoce, una fuerza que se puede llamar el otro yo. Es decir, yo con esto entiendo que la mayoría de la gente nunca reconoce esa versión de ellos mismos, es decir, hay personas que nunca conocen una versión de ellos que es capaz de enfrentarse a los fracasos una y otra vez hasta conseguir el éxito. Por eso dice mi otro yo, y con mi otro yo se refiere a una versión de mí más elevada, por decirlo así. Y bueno, para hacer resumen de toda esta parte dice, la mayoría de los fracasos reales se debe a las limitaciones que los hombres imponen en su propia mente. Si tuvieran el valor de avanzar un poco más, descubrirían sus propios errores.
Es decir, si no se rindieran al final, faltarían unos pasos más para lograr el éxito y conocerían pues el aprendizaje de esos errores para cosechar más éxitos. Entonces, bueno, en el discurso hizo que básicamente Napoleón se replanteara su vida, ¿no? Y que sabía que tenía que analizar, y de hecho lo hizo, a más de 25.000 hombres y mujeres que eran etiquetados como derrotados y a más de 500 clasificados como exitosos. Y hace muchos años, pues, dice aquí, tuvo el placer de conseguirse con su otro yo. Es decir, Napoleón Hill se le presentaron dificultades para esta época y las pudo afrontar intentando dejarse dominar por una versión de él que él no conocía. Por eso dice mi otro yo, esa versión de él que sí era capaz de seguir ejecutando, aunque los resultados en ese momento no fueran los esperados. Básicamente trabajando con la fe de que el resultado era garantizado. Entonces dice, la investigación necesaria para la acumulación de los datos se basa en la organización de los 17 principios del éxito y las 30 causas principales del fracaso. Es decir, con toda esa información dedujo eso, y de hecho ese fue el primer nombre del libro Piense y hágase rico. Las leyes de principios del éxito, creo que se llamaba. Entonces, él dice que gracias a todo ese conocimiento, pues, daba el inicio a los puntos de inflexión principales que le presentaron a su otro yo. Entonces, tras la aparición de mi otro yo, por medio de los dos puntos cruciales de mi vida, la atención a cualquier otro talento que por ventura tuviera retornos monetarios por medio de canales de negocio, decidí dedicarme a la profesión publicitaria. Ahí se convirtió en gerente de publicidad de algunas empresas en Chicago y le fue bastante bien durante un año. Para resumir, llevaba varios negocios y actuó en la publicación de varias revistas. Y bueno, luego de organizarse en una escuela de entrenamiento para vendedores, recibía $10 por cada vendedor que asistiera a su clase. Y 6 meses después, esto se traducía más o menos a $30.000. Pero se dio cuenta que el dinero no lo hacía feliz, porque ya sabía que tenía un propósito más grande que simplemente el dinero. Entonces, después de 1923, pasó algo con su amigo. Su amigo se vio involucrado en un tema por lo cual lo asesinaron y él recibió una llamada donde le dijeron que la próxima persona iba a ser él, aunque él no estaba involucrado en nada de eso, más que en los temas de publicaciones y de esta investigación. Por temor a que tomaran represalias, tuvo que irse con su familia pues lejos. Y ahí es donde entró, dice, por casi 2 meses la peor de las enfermedades humanas, que es la indecisión. Ya conocía los 17 principios de la realización personal, pero no sabía cómo aplicarlos. O sea, ya él había escrito el libro Piense y hágase rico, pero no sabía cómo aplicarlo a su propia vida, porque bueno, nunca se había enfrentado a la adversidad. Entonces, bueno, dice que salió a caminar por muchos minutos, se quedó allí con sus pies pegados al suelo. Sintió que todo alrededor se hizo oscuro. Ya oía el sonido estridente de alguna clase de energía que vibraba con una frecuencia muy alta. Entonces sus nervios se callaron, sus músculos se relajaron y una gran calma me tomó. Empezó a clarear la atmósfera y sintió como un mandato interior que surgió en una forma de pensamiento. Es lo más cerca que llegó a describirlo. Entonces, básicamente, dejó que su otro yo tomara el control. Observando sus eventos pasados y bajo la óptica de todo lo que escribió, de todo lo que ocurrió, pudo ver pequeñas experiencias de adversidad por las cuales pasó, y las más enriquecedoras y lucrativas de todas sus vivencias fueron bendiciones porque lo forzaron a seguir en un trabajo que le brindó la oportunidad de ser útil al mundo, que vendría siendo esto. Entonces dice, la casualidad salva su vida, y es esa llamada que recibió. Adelanté yo al hecho. Básicamente que esa llamada fue la que hizo que tuviera uno de los momentos más dramáticos de su vida, porque tuvo que encerrarse una noche y básicamente se sentía como en pausa, sentía todo en pausa,
con mucha indecisión, hasta que dejó que en su cabeza tomara el mando su otro yo, que era, digamos, esta versión más elevada de sí mismo. Y aun cuando estaba dudando mientras escribía, pensaba, no soy yo el que está escribiendo, es mi otro yo. ¿Qué haría mi otro yo? Entonces, básicamente, él seguía instrucciones de una persona que él nunca había sido, pero que a partir de ahora dejaría que tomara el rumbo, ¿no? Dice que tu otro yo seguirá al comando y permanecerá dudándote mientras quieras hacerle uso. Mantén la duda, el miedo y las preocupaciones y todos los pensamientos de limitación completamente fuera de tu mente. Esta básicamente es mi primer capítulo de esta saga o de esta serie más bien de contenido. Este video va así sin edición. Espero que te haya sido de mucho valor lo que escuchaste aquí. Escucharlo otra vez si no entendiste mucho. Y me gustaría que me dejes en los comentarios qué te pareció, si sientes que este libro tiene mucho para aportarte y te gustaría seguir viendo los otros próximos capítulos. Y te pido por favor que te suscribas. Si no me conoces, soy Génesis Hernández y me dedico a ayudar a emprendedores y marcas personales a vender más con su habilidad o con su profesión también. Sígueme en mi Instagram, GenesisHCrea, y este video va así, sin edición. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Te mando un beso. Chao, chao.